Seguimos en estas conversaciones que estamos llevando a cabo con la agrupación de expresos políticos y familiares, en estos capítulos que estamos llamando Cuando hicimos historia, también a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar acá en Chile, pero estamos volviendo un poco más atrás, que es hacer este trabajo de memoria acerca de lo que fue la Unidad Popular en la región, en ese entonces de los lagos. No sé ahí si me va a poder corregir el Juan Gilor, que me está acompañando en estos momentos. Pero bueno, es hacer un poco de memoria de lo que pasaba acá en Valdivia previo al golpe cívico-militar, pero también saber un poco antes de cuando empezó a funcionar el proceso de la Unidad Popular. Tuvimos la conversación con Joel Asenjo, dirigente estudiantil de ese entonces del Instituto Comercial, que nos habló un poco sobre del trabajo que se venía haciendo del 64 en adelante y quizás antes. Pero hoy nos encontramos junto a Juan Gilón Martínez, periodista, locutor histórico acá de la ciudad de Valdivia. Radio Camilo Enríquez, que fue su bastión de batalla, podríamos decir, en su momento, desde el año 62 hasta que asume la dirección de la radio en el año 71. Pero bueno, ahí Juan nos va a poder contar algo tan importante y que tan poco se sabe de lo que pasaba acá en Valdivia, que eran los medios de comunicación y cómo funcionaron también, tanto a favor de la Unidad Popular, pero como todos bien sabemos, en contra, ¿cierto?, con estos diarios de oposición o radios de oposición. Pero queremos darle la bienvenida a Juan Gilor. ¿Cómo estás, Juanito? Un gusto, pues, agradecer esta invitación que me formula. Además, valorar que sea la agrupación de ex presos políticos y familiares que desarrolla tanta actividad tan bien instalada en la región de los ríos hoy día, a propósito de lo que desarrollan, de sus sueños, anhelos que los logran concretar en realidad. Pues, así que un tremendo trabajo. Saludo a todos ellos si escuchan, y especialmente a Pedro y a Briselda, a los cuales me une también una profunda y gran amistad. Sí. Habíamos hablado con Pedro y con Griselda también, y viendo a quienes podíamos entrevistar, ¿cierto? Tratando de seccionar estas conversaciones en distintos tópicos. Entonces, claro, se nos venía a la cabeza educación. Teníamos a dirigente estudiantil en ese entonces, a Joel Asenjo, y hablamos de medios de comunicación. Que importante también hablar de los medios de comunicación, y lo hablábamos fuera de grabación, a propósito de lo que está ocurriendo hoy con el gobierno de Gabriel Boric, y el rol que cumplen los medios de comunicación tanto en la política, ¿cierto?, en cómo se implementa, en las sensaciones que generan también para las personas, las personas que consumen los medios, que en este caso puede ser la radio, la televisión, y ahora ya sabemos más masivamente el internet. Y el comentario que me quedó era: se está usando la misma fórmula. Y a mí siempre me ha sorprendido que se use la misma fórmula respecto a los medios de comunicación, que no cambian su fórmula, ¿cierto? Y hablemos de la fórmula de los medios de comunicación en esa época, ¿cierto? Pero antes de irnos a esta parte oscura que empieza con el boicot, que podríamos decir que se inicia desde que Allende asume en el poder en el 4 de septiembre de 1970, podríamos hablar un poco de la previa de lo que ocurría con los medios de comunicación acá en Valdivia. Si tú nos podías hacer un paneo quizás, Juan, respecto a qué se escuchaba más, y cuáles eran los medios más consagrados acá en la ciudad de Valdivia que escuchaba la mayoría de la población también, ¿no? Mira, Toño, no quiero dejar pasar esto. Si éramos región de los lagos, no había regiones todavía. La regionalización llega con la dictadura. Lo que éramos era una potente provincia de Valdivia, con serias disputas con Osorno por tener un rol hegemónico en el sur de Chile. Pero esto al pasar. Mira, estamos hablando especialmente de Valdivia, de los medios locales, pero yo sí quiero dar un pequeño toque a qué pasaba con la prensa en Chile desde muchos años. La prensa de izquierda casi no existía, a excepción del siglo. El eterno periódico de los comunistas, que han sabido mantenerlo toda la vida. Siguiendo la huella de Recabar, un partido revolucionario tiene que contar con medios para transmitir las ideas, para generar opinión, para concientizar a la gente.
El PS tenía un vespertino que no lograba competir con la segunda, que se llamaba Última Hora. Y no tenía circulación, no llegaba a las ciudades, circulaba en Santiago, sobre todo en Santiago. La segunda, que también salía a la tarde en Santiago, sí, tenía la capacidad por los medios de distribución del Mercurio de llegar a la... Y en cuanto a radios nacionales, la izquierda tampoco podía decir en ese momento, estoy hablando previo al triunfo de Allende, de que poseían alguna cadena, que poseían alguna radio señera, una gran emisora en la cual la gente pudiera haber captado opiniones distintas a las que manejaban los medios oficiales. Entonces, todavía un poco la izquierda, el progresismo no le ha concedido a los medios la importancia que tienen. Y las cosas que se han podido realizar es con ingentes sacrificios. Y también lo mismo provoca también serias derrotas, porque muchos medios simplemente no pasan la valla de sostenerse en el tiempo. Sí, sí. Y lo que tú me dices también me recuerda un poco lo que pasa con los proyectos de radios comunitarias, por ejemplo, acá en Chile. Y te hablo de la actualidad, ¿cierto? Que son proyectos que se terminan sosteniendo 3 años, 2 años, y luego pierden el impulso por un tema de no tener financiamiento o no pertenecer quizás a una cadena de radios comerciales o qué sé yo, ¿no? Ahora, en el plano de Valdivia, ni siquiera puedo hablar de la provincia porque el alcance de los medios no superaba a la ciudad. Quienes éramos de izquierda teníamos una situación privilegiada porque existían algunas radios, las más antiguas de Valdivia era la Radio Baqueano, que en materia política no adhería a ni uno ni otro bando, era una radio comercial, pero ya decayendo en ese tiempo, desde ese tiempo. La Radio Sur era una radio que en ese instante tampoco era una radio que pertenecía a algún conglomerado, algún monopolio de derecha, por lo tanto tenía también una línea editorial bien imparcial, podríamos decirle. No era un lugar para que la izquierda se expresara, pero tampoco lo hacía la derecha. Y la otra radio era la radio Camilo Enríquez. Y ¿por qué digo que era privilegiada la situación de la izquierda? Porque esa radio, que se había inaugurado por allá por mitad de los años 50, había alcanzado un grado de popularidad, de penetración en la gente, por la variedad que tenía sus programaciones, porque era una radio de utilidad pública, porque allí la gente tenía todos los programas de entretención, acompañamiento, música, pedidos de la gente, de deporte. Entonces la Camilo era una radio pero extraordinariamente escuchada, sobre todo en los sectores populares. Y esa radio era propiedad del diputado Hernán Olave. Entonces, efectivamente, allí primaba una opción, una mirada a la contingencia, a la coyuntura, a todo eso desde la izquierda. Y por esa radio pasaban muchas personalidades, especialmente del Partido Socialista, en general de la izquierda, pero especialmente del Partido Socialista. Diputado Hernán Olave del Partido Socialista. ¿Sí? Claro, el diputado Olave en ese tiempo era el dueño de la radio, un hombre un apasionado de la radio, tenía mucha experiencia, mucha creatividad. Él no era político, pero no era candidato, él no fue regidor en Valdivia, antes de ser diputado. Hablamos de la potencia que tenía en ese entonces lo que tú me contabas, ¿no? Que era la radio Camilo Enríquez, que afortunadamente o tuvo la fortuna de estar dirigida, o el dueño de la radio, ¿no? De la emisora en ese entonces, un reconocido socialista de acá de Valdivia, ¿no? Y eso finalmente ayuda a que sea podríamos hablar, un medio de comunicación donde circularan distintas personalidades de afines con el Partido Socialista o con el proyecto también en su momento previo a la Unidad Popular y durante la Unidad Popular. Así fue. Y yo te señalaba lo que ocurría con Carlos, por ejemplo, que él llegó bastante tarde a hacer la campaña acá. Si bien era una figura conocida nacionalmente, porque era secretario general de la Juventud Socialista, no era de acá, pero gracias primero a la orgánica del Partido Socialista, a su fortaleza que tenía de ser un partido que estaba luchando por transformarse en un partido de cuadro, pero la radio le da un tremendo impulso y apoyo a Carlos Lorca y se obtiene una victoria impensada que no la imaginaban, especialmente los dirigentes de Santiago, del Partido Socialista. Esas elecciones donde la radio Camilo Enríquez termina posicionando a Carlos Lorca, ¿cierto? Donde no se esperaba este triunfo. ¿Y de qué año estamos hablando? ¿Qué elecciones fueron? Esto es la elección del 73. 73. Del 73.
donde, dicho sea paso, hay que reconocer que la UP tiene un tremendo progreso, casi obtiene como el 48% de los votos, Sí. y le niega a la oposición la posibilidad de destituir a Allende como ellos querían si alcanzaban los 2 tercios. Claro. Y eso fue una victoria importantísima. Claro. Perdón, es un 44 que saca la UP con sus candidatos, con sus senadores y diputados. Perfecto. 51 logró con la elección de regidores, Ya. el año 71. Perfecto. Bien, mira, antes de que pasemos a ese progreso que tuvo la Unidad Popular, yo supongo que ese progreso, además con las cosas que en el corto plazo que estuvo la Unidad Popular, que es del 70, mediados del 70, ni siquiera a principio, hasta mediados del 73, pasaron cosas, se hicieron cosas, habían distintos tipos de proyectos, se avanzó en temas de educación, ¿cierto? En términos laborales también, que supongo que eso a medida que la gente fue como identificando que había un cambio en sus vidas, fueron simpatizando mucho más con el proyecto de la Unidad Popular, ¿cierto? Hay que considerar que Allende sale electo con un 36%. 36 y luego hablamos que en el año 73 estaba de un 50 un poco más de popularidad la Unidad Popular, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. O sea, a pesar del boicot económico que había, a pesar del boicot de los medios de comunicación que existía, donde había financiamiento directo por parte de Estados Unidos, de la CIA en este caso, ¿cierto? Con el Mercurio. Tenemos ese panorama acá en Valdivia, ¿cierto, Juan? Que tiene que ver con la radio Camilo Enrique, y de pronto hablar sobre el rol que tú identificas o que tú pudiste cumplir durante la campaña de la Unidad Popular. ¿Qué se hizo en la radio? ¿Qué hiciste tú como periodista? ¿Qué es lo que pasaba acá en Valdivia también con los mismos medios de comunicación previo a la elección del gobierno de la Unidad Popular? ¿Y cuál sientes tú que fue el rol que cumplieron ustedes como medio de comunicación para que triunfase también este proyecto? Claro, yo te vuelvo a insistir que lo que sucedió con esa radio, la Camilo Enrique, fue un fenómeno muy especial, una radio que hace historia en corto tiempo, porque se vincula derechamente con la gente más humilde, con la gente más postergada, con los sectores poblacionales, con los sindicalistas. Entonces la radio estaba muy abierta. La gente llegaba, encontraba soluciones, planteaba sus ideas, realizaba grandes campañas de asistencia social frente a instituciones, gente en particular que necesitaba. Entonces, esa era la potencia que tenía la radio. Y eran tiempos también en que la izquierda era fuerte en Valdivia, y especialmente el Partido Socialista. Te quiero decir que de 9 regidores que se elegían en ese tiempo, 5 eran socialistas. Tú me hablas de la potencia que tenía el Partido Socialista acá, ¿cierto? Y la izquierda acá en Valdivia específicamente, sí. Yo tengo entendido que históricamente fue el bastión también acá, Valdivia o sus alrededores, respecto al Partido Socialista. Pero ¿qué pasaba con los demás partidos también en términos de... ¿Había unidad, Partido Comunista? Sí, la unidad con el Partido Comunista fue algo que se asumía, no dejaba de existir una cierta rivalidad, pero desde el punto de vista electoral, claro, el Partido Socialista superaba con largueza las posibilidades o las pretensiones del Partido Comunista. En ese municipio del 71, en que se gana ampliamente, el candidato comunista Manuel Garay, que en paz descanse, es el único comunista, mientras por el otro lado, por el PS, salen cinco regidores. Yeah. Entonces, de 9 que constituían en ese tiempo el Consejo Municipal de hoy día. Pero eso también se refleja en las votaciones que tenía Aniceto Rodríguez, que fue una figura nacional, que también estuvo a punto en un momento dado de ser candidato a la presidencia de Chile, que era el secretario general del partido, y él era senador de una circunscripción que partía aquí en Valdivia y terminaba en Punta Arenas. Y Aniceto Rodríguez también era una figura popular, querida, y todo lo que ellos llegaban, estaban ahí, la Camilo tenía que estar, la entrevista, sus noticias. Entonces era una radio militante, en definitiva, ¿no? Claro. Así es simple. Yeah. Pero con un público receptivo. Porque hoy día a lo mejor tú podrías tener muchos candidatos todo el día en una radio, pero si la gente no simpatiza con ellos, no los quiere, no pasa nada.
Pero aquí la radio generaba eso, y la concentración en tal parte tal día, y el acto en tal parte tal día, y el senador va a estar esta noche en la población Mense, la población en Laurel. O sea, una radio muy comprometida. Y no dejaba de perder lo que para un medio radial es sustantivo, auspicio. En ese tiempo lograba la radio financiarse. Y entiendo que tenía utilidades también. O sea, no se perdía eso que moviliza a mucha gente a ganar plata con una radio en ese tiempo, sino que las dos cosas corrían pareja. Y hasta ahí te digo yo, la Camilo campeaba sola, no tenía rivales, hasta que el senador Luis Papich de la Democracia Cristiana, que había sido regidor de Río Bueno, decide invertir y instala la radio Pilmaiquén, una radio con 10 kilos de potencia. La Camilo tenía autorización para 1 kilo y trabajaba con 700, no llegaba al kilo. Entonces ahí salió competencia. La Democracia Cristiana ahí para su bastión radial y pasan a ser adversarios definitivamente, claramente de las pretensiones de Allende. Tomic era el candidato de ellos. Y después, bueno, durante los periodos álgidos del gobierno de Allende, derechamente, la competencia era la Pilmaiquén con la Camilo en un periodismo absolutamente de trinchera. Es decir, olvídate que no corría el pluralismo, no existía la objetividad, acá se defendía el gobierno y estos atacaban al gobierno y era de todos los días. Esa es la situación. Y las otras radios no entraron en eso, estaban bastante más atrás en sintonía, en ser emisoras muy consideradas o de mucha potencia o de cobertura o de sintonía especialmente. Sí. Oye, Juan, claro, supongo que en esos periodos se da cuenta la Democracia Cristiana la importancia que cumple un medio de comunicación en un territorio, ¿no? Claro que sí. Y a propósito de que ustedes están avanzando solos con la radio Camilo Enrique y eso ocasiona también de que nazca la Pilmaiquén como una radio de oposición al gobierno de la Unidad Popular y supongo que también para captar simpatizantes hacia la Democracia Cristiana, si es que no me equivoco, sí, ¿no? Claro. ¿Crees que... Y te hago esta pregunta, porque tú me dices que afortunadamente acá se da la casualidad de que la radio Camilo Enrique dueño de la radio era un socialista, ¿cierto? Claro. ¿Crees que a nivel nacional se entendía la disputa hegemónica de los medios de comunicación como parte del proyecto político de la Unidad Popular? Con esto te digo, previamente o posteriormente a cuando ya asume Allende en el año 70. No, en absoluto. Dada mi experiencia, mi trayectoria, mi cercanía con esto, yo te puedo decir que nunca fue de interés de los partidos de izquierda de adquirir un medio, de tener una radio propia, mucho menos de generar una cadena de radio, salvo ya durante el gobierno de Allende y tardíamente, en que el Partido Socialista, vuelvo a hablarte, compra Radio Corporación, que pasa a ser la emisora central de una cadena, y hay muchas radios a lo largo de Chile, y entre ellas la Camilo Enrique termina siendo parte de la cadena de Corporación. Así como el Partido Comunista tenía Radio Magallanes, como la CUT tenía la radio Luis Emilio Recabarren, como la DC tenía la Cooperativa, que históricamente ha sido un medio que ellos controlan, que ellos dirigen. El Partido Socialista entonces genera una cadena de emisoras, pero te estoy hablando ya a mitad del gobierno de Allende, pero antes, previamente, nunca existió. No había un proyecto comunicacional político, ¿no? No había un proyecto, ni se entendía el rol que tenía un medio de comunicación en ese sentido. Entonces, acá se dio un fenómeno que yo lo considero que es especial, por esta razón que estamos repitiendo aquí en esta conversación, Toño, porque, claro, Olave, aparte de ser un hombre muy especializado en la radio, tenía la condición de ser socialista, pues entonces él puso a disposición de sus ideas, del partido, podrán decir también a lo mejor de sus propias aspiraciones personales, porque la radio le ayuda a don Hernán a ser diputado y lo reelige posteriormente por su labor legislativa, pero también porque la radio estaba a su servicio. Entonces es muy potente lo que sucede con la Camilo. Yo diría desde 2 o 3 años después de su fundación hasta el año 73. Mira, sí. Bien, mira, vamos a reiterar que estamos en esta conversación, ¿cierto?, de
de cuando hicimos historia, titulamos estas conversaciones que estamos teniendo con distintas personalidades acá de Valdivia que vivieron durante el gobierno de la Unidad Popular, que fueron parte del gobierno de la Unidad Popular. Y en este caso estamos junto a Juan Guilón Martínez, que nos conversa un poco sobre los medios de comunicación acá en Valdivia previo al gobierno de la Unidad Popular y durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Que es algo que bueno, a mí por lo menos como periodista siempre curiosidad, ¿cierto? De qué es lo que pasaba en ese entonces y no me esperaba, o sea, de pronto esta historia que tú me cuentas de esta dinámica que se da con la radio Camilo Enrique, que es algo particular que se da respecto al Partido Socialista o hasta quizás para el gobierno de la Unidad Popular, sobre la potencia que cumple un medio de comunicación para un proyecto, ¿cierto? Y en eso me quería quedar. De pronto, llegando a Allende, ganando las elecciones, ¿cierto? En septiembre, ¿cuál crees tú que fueron las ideas fuerzas del proyecto de la Unidad Popular que más se tuvieron que difundir quizás como para llegar al sentido común de las personas en ese momento? ¿Cuál crees tú que fueron los proyectos, fuerza del gobierno de la Unidad Popular, del programa de la Unidad Popular, que en tu caso a ti como locutor en ese entonces te tocó reforzar constantemente en el medio de comunicación y que era algo potente? El proyecto de la Unidad Popular es un proyecto absolutamente consensuado en toda la alianza, que se amplió mucho, teniendo como base los partidos proletarios, ¿no? Los partidos marxistas, el PS y el PC. Pero posteriormente igual se suman otras fuerzas. Y eso se traducía en un resumen de las 40 medidas, o sea, Allende le propuso a Chile 40 medidas a ejecutar en plazos determinados. Y lo principal era lo que más se necesitaba, pues era el tema de la salud, era el tema de la vivienda, por supuesto, y eran los derechos de los trabajadores que estaban absolutamente conculcados. Si ya los obreros tenían dificultades para adquirir mejores conquistas, piensa tú qué conseguían los campesinos, que venían saliendo, hay que reconocerlo, del gobierno de Frei, con un avance importante desde el punto de vista a sindicalizarse, a poder organizarse, sí, a no seguir trabajando aisladamente cada uno de ellos en función de lo que le ofrecía un patrón. Entonces, por ahí se apuntaba y eran aspiraciones sentidas, es decir, la gente tenía claro de que primero que tenían las necesidades básicas, ¿no? Pero de otro lado confiaban en que el gobierno que encabezó Allende podía darle una solución a esas mínimas necesidades, que se traducían en una mejor vivienda, que se traducían en un mejor sueldo para el dueño de casa, para el jefe de hogar, y que los niños pudieran por lo menos estudiar, pues no era obligatoria la educación media, había secundaria en ese tiempo. Estábamos por ahí con la educación básica apenas, pero los chicos no tenían futuro, no tenían destino. Sí. Y no tenían más destino que rápidamente, siendo muy jóvenes, adolescentes, ya tenían que entrar a sumarse a la fuerza de trabajo para tener otro ingreso que sumara dentro de las pretensiones. Entonces, yo me quedo con eso, porque las necesidades eran fundamentales, especialmente en materia de salud. Los índices por ahí están, cuánta gente, la mortalidad infantil, tanta cosa, ¿no? Chile era un país absolutamente atrasado. Sí. Sí, no, y además, y por lo que puedo conversar con Joel, y respecto a la educación, cómo se empezó a incentivar la educación industrial, por ejemplo, a propósito del proyecto de industrialización del país, que era un proyecto que tenía la Unidad Popular, ¿cierto? Y también la posibilidad de obreros de poder conseguir estudios, ¿no? Claro. Digo, hasta estudios universitarios, claro. Habían un acceso de pronto que no existía previamente al gobierno de la Unidad Popular. Juan, me interesa también lo que me hablabas de esto de cuando los medios adquieren esta actitud de medios de cada medio en su trinchera, ¿no? Uh-huh. Si hacemos un paneo general de lo que ocurría acá en Valdivia, claro, teníamos la radio Camilo Enrique, que era la que cumplía, podríamos decir, un medio oficialista cuando ya asume el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Pero tenemos la radio Pilmaiquén, que es de oposición, pero también el Correo de Valdivia.
en ese entonces, que era un diario, que es el que es ahora el Diario Austral. ¿Cuándo se empieza a tornar un poco fea la cosa, podríamos decir? ¿Cuándo tú detectas que ya está empezando quizás un trabajo sucio por parte de los medios de oposición respecto al gobierno, lo que los obliga a ustedes también a adquirir una posición de férrea defensa hacia el gobierno de la Unidad Popular? Eso sucede en el justo momento en que tanto Estados Unidos se da cuenta que lo de Allende va en serio, cuando se produce la nacionalización del cobre, que fue algo sentido, que fue aprobada unánimemente en el Congreso, desde la derecha hasta la izquierda. Fue una medida de absoluta soberanía, el Día de la Dignidad Nacional, como lo recordamos. Se produce cuando compañías internacionales, especialmente yanquis, estaban instaladas aquí como propietarios de la telefonía, para qué decir de la minería, y Allende, fiel a su postulado y a lo que había prometido, empieza a tomar estas medidas de terminar con este tipo de monopolio. Él anunció la reforma agraria, que le iba a profundizar, pero también en un marco de legalidad. No se podían nacionalizar fondos que tuvieran más de 40 hectáreas de riego básico. Claro. Pero había una necesidad enorme porque la oligarquía campesina tenía miles de hectáreas allí botadas sin hacerlas producir. Entonces, obviamente que había que pensar que para que haya alimentación y a más bajo precio, la tierra tenía que ser producida. Y se empiezan ya a tocar intereses muy concretos. Porque hay que reconocer, anteayer conversaba con Luis Díaz, que fue alcalde en ese tiempo y siempre dirigente del Partido Socialista. Hubo un periodo de mucha bonanza durante Allende, el año 71, en que crece el poder adquisitivo, se mejoran los sueldos de los trabajadores, escasean algunos productos porque la gente ya quiere tener un televisor, quiere esto y otro, y se empieza a generar una situación que en un momento dado se desbanda, porque claro, había necesidad de comprar la gente, pero también eso tenía un desajuste con los equilibrios económicos, de los cuales los economistas y los entendidos saben más que hay que controlarlo y hay que manejarlo, porque si no se escapan, pues, y eso sucedió. Entonces, en la misma medida que el proceso de reformas sociales avanzaba, por supuesto que los que perdían sus intereses o los que vivían en peligro sus intereses se atrincheran y a través de los medios de siempre empiezan a boicotear. Había dinero para financiar huelgas de camioneros que cortaron Chile, había dinero para que el acaparamiento se produjera y las cosas aparecieron milagrosamente el 12, el 13 de septiembre del 73, ya todo lo que estaba perdido, el aceite, el azúcar, eso apareció y se fue entonces generando una situación de boicot, de franca oposición, con algunos crímenes entre medio. Hay que recordar que le matan al compañero Allende, le matan a Soecarne, el comandante Araya. Ya para que Allende no asumiera, habían asesinado al comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, que nadie podría decir que era un hombre de izquierda, era un constitucionalista. Él decía que había que respetar que Allende no ganó en la elección, no fue inmediatamente ungido como presidente, pero el Congreso Pleno lo aprueba y era el presidente de Chile. Pero Schneider tenía esa visión constitucionalista. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Había que crear todas las condiciones para que Allende no asumiera. Te puedo decir, y las campañas de qué orden era, que iban a llegar los tanques rusos. Los mismos medios de oposición. Claro, esto que hoy día es un chiste, ¿no? Que los comunistas se comen las guaguas. Que también aparecían situaciones en titulares y en crónicas que los niños no solamente no podían educarse, sino que se los llevaban a otro lugar para concientizarlos. Y bueno, y lamentablemente mucha gente hace caso hasta el día de hoy. Pues hoy día vemos nosotros cómo la desinformación, cómo las noticias falsas, cómo se crean situaciones que la gente al final las adopta, las asume y las cree verdaderas, sin que tengan ningún asidero real. Entonces, si tú me preguntas, eso, claro, agiliza. La guerra la guerra que vivía Chile, entre comillas, ideológica, se traslada a los medios. La derecha controlando, desde el punto de vista de la prensa escrita, la totalidad, casi absoluto. El Mercurio llegó funcionando, nunca lo suspendieron, nunca lo clausuraron, la segunda seguía funcionando. Sí, o sea, eso para mí, creo que lo que tú dices es súper importante de aclarar.
durante el gobierno de la Unidad Popular no ocurrió la censura como tal, ¿no? Digo, como tú mismo dices, la segunda siguió funcionando, el Mercurio también. Las últimas noticias. Aún más, la derecha saca un diario muy irreverente, muy insolente contra Allende, que es en La Tribuna. Y la época de la democracia cristiana, potente diario, también de oposición. Y pues del otro lado estaba el Siglo, seguía La Última Hora, no salió ningún diario. El Clarín pasa a ser de un diario casi sin una postura política a Diario Allende. Era un diario popular con un tremendo tiraje y todo eso, pero no se puede decir que ni era del gobierno ni pertenecía al gobierno. Entonces fue dispar. Esa lucha que se da a través de los medios es muy dispar. En regiones no habían otros diarios que fueran alternativos a la cadena del Mercurio. En ese tiempo se llamaba Sopesur, después pasó a serlo... Sí, y es algo que llama la atención acá en Valdivia, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Bueno, ahora Valdivia siendo capital regional, pero que tengamos un solo diario, ¿no? Claro. Es tremendo que en prensa escrita exista un solo medio, que es el Diario Austral, que en su momento fue el Correo de Valdivia. Juan, con una batalla desigual respecto a los medios de comunicación siendo financiados por el gobierno de Estados Unidos, reuniones entre Agustín Edwards y Nixon, si es que no me equivoco. Claro, Richard Nixon, ¿cierto? Y Henry Kissinger, su secretario de Estado, que manipularon toda la situación del primer día. Hay una frase que hoy día tú la lees, Toño: vamos a hacer crujir la economía de Chile, vamos del primer momento, antes que asuma Allende. Entonces está ese otro factor, que Estados Unidos esto lo tomó como una causa propia, ¿no? Aquí no fue indiferente a Estados Unidos. Hoy la ciudadanía sabe que los intereses de Estados Unidos están allá muy lejos, donde hay países petroleros. Sí, acá ya no está la plata. Donde han estado y donde siguen estando. Pero en ese tiempo ellos no podían permitir el experimento de Chile, que un presidente marxista, socialista, pudiera llegar a ser presidente a través del voto. Claro. Y del respaldo de la gente, en definitiva, porque esto destruía absolutamente el dominio que ellos tenían. La América Latina era el patio trasero, como se decía, de Estados Unidos. Sí. Bien. Podríamos entrar como en estas reflexiones que se podrían hacer respecto a lo que le falta o lo que le faltó quizás al gobierno de la Unidad Popular con los medios de comunicación. Mira, con una sola mano tenemos contado algunos medios que a propósito que acá en Valdivia era solamente la radio Camilo Enrique, claro. Clarín, Cadiere, ahí como que sí, como que no, El Siglo también, pero no había más que eso, ¿no? ¿Tú en qué momento crees que el gobierno de la Unidad Popular detecta que sí los medios de comunicación deberían haber sido un bastión de batalla más potente, quizás financiar para más medios? Claro, yo te lo digo, fue tardíamente, y ya la derrota en ese plano estaba dada. Es decir, la concentración de la propiedad de los medios, Toño, sigue siendo hoy día un factor fundamental para que la gente esté desinformada. Eso se ha acrecentado, pero en ese tiempo, en esa realidad de hace 50 años atrás, era más categórica. Es decir, quién podía competir con el Mercurio y La Última Noticia y La Segunda, que eran sus diarios, y los diarios regionales. Imposible. Nosotros soñamos siempre en el Partido Socialista de que teníamos que tratar de llegar a alguna publicación. Y te quiero contar algo. En esa idea nosotros trabajamos. Había una linotipia y una prensa muy antigua de una empresa que había quebrado y estaba intervenida allá en Picarte, frente a la parcela de Berlín. Y nos propusimos y trabajamos largo tiempo sacar un diarito del Partido Socialista. ¿Y sabes tú cuándo logramos sacarlo? El primer día, el 9 de septiembre del 73. Con una linotipia que es una verdadera locomotora. Yeah. Ahí va cayendo el plomo caliente y se va formando la lectura y los clichés, ponerlo ahí para que la prensa después pase la hoja. Bueno, logramos sacarlo el 9 y lo distribuimos en una gran concentración que hubo el 9 de septiembre aquí en Valdivia. Y nuestro sueño murió porque trabajamos largos meses y la idea era que lo podíamos sacar una vez por semana. Y salió el número 1, el regional se llamaba. Y nos fuimos, bueno, el día martes 11 ya se acabó ese sueño. Entonces era casi imposible poder tener
el documento escrito, que también tiene mucho más valor. Muchas veces la gente presta más atención y se profundiza más en el texto que en algo que escucha un poco de lejos o no presta la debida atención. Sí. Pero no habían condiciones, no se invirtió en eso, no se pensó en el valor estratégico que tenía el tema comunicacional. Sí. ¿Algunos colegas que quieras recordar de ese entonces, de pronto, Juanito, sí, que cumplían una labor fundamental en la radio Camilo Enrique y con el proyecto de la Unidad Popular? Cuando hablo de ese esfuerzo del regional, tengo que recordarme necesariamente a don Arturo Villalobos Carrasco, que fue director del Correo al Día mucho tiempo. Lo habían echado en ese tiempo del diario, estaba cesante y colocó todo su empeño también a donador con entusiasmo. En la Camilo nosotros, cuando ya pertenecía al partido, generamos un pool voluntario de periodistas. Orlando Claro Savera, que era comunista, don Enrique Gerdin, Tito Geiser, a ver si se me escapa alguien, pero teníamos un tremendo equipo de periodistas que con muy poco sueldo, o algunos incluso robándole tiempo a otra función donde trabajaban y ganaban su vida, aportaban a la radio con absoluta pluralidad, con mucha unidad desde el punto de vista de que era la radio de la Unidad Popular, era la radio que defendía al gobierno de Allende, y ahí no había cortapisa, no había censura, no había revisión remábamos todos para el mismo lado. Así que si tú me das esos nombres, yo tengo que acordarme de ellos, que hicieron un gran aporte. Y dentro de la radio, también quiero recordar una figura, Régulo Mayorga, que era un radiocontrolador, y que el día 11 de septiembre del 73 jugó un rol bien de mucha valentía enfrentando a las patrullas de carabineros que llegaron en reiterada oportunidad a la Camilo Enrique para ordenar que la radio suspendiera sus transmisiones o adhiriera a la cadena de las Fuerzas Armadas, que se instaló inmediatamente. Y la decisión de Régulo fue que él no aceptaba ninguna imposición mientras no se la diera a los dueños de la radio, que era el Partido Socialista, y nosotros, reunidos en la Intendencia, decidimos que era más digno cortar las transmisiones por nuestra cuenta y ni sumarnos a la cadena que ya estaba instalando la Fuerza Armada. Y se hizo eso con un discurso final de Eudalicio Figueroa, que telefónicamente de la Intendencia llamó a los trabajadores a que se cuidaran, a que en el tono de Salvador Allende, sin haberlo escuchado, porque esa hora todavía no escuchábamos el discurso de Allende, de que los trabajadores no podían ir más allá de retirarse tranquilos a sus casas, de no dejarse avasallar, pero tampoco de enfrentarse con nadie, sin armas, sin recursos. Entonces fue un llamado muy responsable. Pero eso fue motivo también para que algunas condenas nuestras aumentaran, porque nos acusaron de desacato y de no obedecer las órdenes del nuevo poder constituido. Uh-huh. Bien. Antes de terminar, ¿cierto? Y a mí me gustaría de pronto una reflexión, o estas reflexiones que hacíamos del aún no haber aprendido de lo que nos pasó a través de la historia, ¿no? Que se repiten las mismas fórmulas por parte de los medios de comunicación, y la ausencia que tiene de pronto los proyectos progresistas en estos momentos, de no agarrarle quizás la importancia que deberían tener los medios. Con esto digo, potenciar medios de comunicación, crear medios de comunicación, cómo disputas yo no sé si te pasa a ti también, Juan, pero a veces pienso que también es como una disputa perdida por parte de los gobiernos progresistas, o en este caso estamos hablando del gobierno en particular de Gabriel Boric, el de no poder potenciar un medio de comunicación, o tomarle, o la izquierda en general, no solamente el gobierno, sino como históricamente podríamos hablar. No se aprendió la lección, pienso yo, o es un proyecto donde no hay, no sé, pensaré que las mismas militancias dirán, no, pero ya está perdido eso, sino que los medios de comunicación ya no hay nada que disputar y hay que ir a disputar ahí adentro. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que falta? Si se aprendió o no se ha aprendido, si esto se vuelve a volver como, no sé, como un loop, podríamos decir, de que se vuelve quizás un poco a repetir la historia, de cómo vemos lo que está pasando con los mismos medios de comunicación hoy en día en Chile, el rol que cumplieron para el estallido social al principio, no sé.
Sí, yo creo que no se ha aprendido nada, hay una indiferencia total que se manifiesta desde la misma vuelta de la democracia, antes de ir más a fondo con la respuesta. Fíjate que llegó el momento en que el Estado tuvo que devolver los bienes que fueron confiscados a los partidos. Y al Partido Socialista le confiscaron, entre otras muchas cosas, toda una cadena de radio. Y uno podía esperar, uno se imaginó que el ministro de Telecomunicaciones, Germán Correa, en vez de valorar en no sé en cuántos millones la radio y que se lo devuelvan en dinero al Partido Socialista, podría haber dicho recuperar la radio, ¿no? Claro. Porque la radio de Camilo Enrique fue ocupada el 11 de septiembre de 73 y nunca más salió. Era muy significativo, era una experiencia muy grande lo que sucedió allí. Entonces no se autorizó que esa radio saliera, que nadie la sacara, menos con el mismo nombre. Pero el partido pudo recuperar la radio cuando teníamos el primer ministro de Transporte y Telecomunicaciones y era dirigente del Partido Socialista. Y no se pensó en que era necesaria la radio en Valdivia, que tenía que haber sido con el mismo nombre y dando continuidad al proyecto que se había generado por allá por los años 60. Entonces no se le prestó atención y hoy día se lamenta. Pues. Tú ves que el Colegio de Periodistas hoy día habla de más voces, más medios. Ni siquiera estamos hablando que los partidos sean dueños de más medios, pero que por lo menos alguien distinto a los propietarios de los medios pueda también tener la posibilidad de colocar un medio. Si no puede, la objetividad ya casi no existe, puesto que se defienden los intereses de los propietarios de los medios. Pero por lo menos que haya pluralidad, porque que la gente que quiere escuchar un medio derecha y le satisface y es su sintonía favorita, que lo haga. Pero que el otro ciudadano que quiere escuchar otra versión también tenga esa posibilidad. Y eso hoy día no se coteja. Tú puedes liar y no tienes la posibilidad de escuchar una versión distinta a la que estás leyendo, a la que estás viendo en la televisión, a la que estás escuchando en la radio, a la que están dominando los medios también electrónicos hoy día. Los medios que cuentan la verdad o que interpretan a mucha gente, hay que ayudarles con 3.000 pesos al mes, porque si no, no los puedes leer. Claro. En cambio, del otro lado tienes Exante, tenés el Libre, tenés el Dínamo, y eso está financiado, como siempre. Pues si la derecha financia los medios. Y esas son las tribunas que tienen para convencer, para atacar, para desinformar, hoy día, para meter noticias falsas y para confundir a la ciudadanía. Entonces resulta increíble hoy día cómo la gente lamentablemente no tiene acceso ni a un mínimo porcentaje de la verdad frente a muchos hechos. Así que es lamentable, porque yo creo que es irreparable también, porque a esta altura de la vida va a ser difícil. El colegio ha dado una larga lucha por el derecho a la comunicación que incluye a la libertad de expresión, pero también el derecho a recibir información. Y cuando tú dices yo tengo derecho a recibir información, tengo derecho a recibir una información variada. Claro, y de calidad. Y de calidad. Entonces no basta que tú coloques el diario en la vida. Tu derecho a ser receptor de la información no te lo satisface ese medio, absolutamente comprometido en tratar de desestabilizar este gobierno todos los días. Entonces estamos ahí, pues lamentablemente otra de las derrotas estratégicas. Siempre dijimos que la dictadura nos provocó una derrota política, militar, y si seguimos buscando vamos descubriendo de que en muchos aspectos nos ganaron fuerte, y aquí estamos a 50 años sin poder levantar la cabeza, pues, y sin recuperar el terreno que se perdió, las luchas sindicales y todo pues, es una cosa completa. Nadie imaginó que los resultados reales de la dictadura lo íbamos a vivir 40, 50 años después. Cuando hoy día existen temores y existen impedimentos porque la gente se sindicaliza, o sea, volvimos a los periodos previos a la Unidad Popular, en que había mucho temor de poder fundar un sindicato, y no toda la gente hoy día puede hacerlo. Exacto. Fíjate que termina un conflicto de Integra nacional hoy día o ayer, y dentro de esa institución hay 7 sindicatos. 7 sindicatos. ¿Qué te demuestra eso? Que se atomizó a través de la ley del plan laboral de Piñera. Se permite que dentro de una institución que no tiene más de 25.000 personas a lo largo de Chile puedan haber 7 sindicatos. Y entonces por ahí comienza la situación, la unidad de los trabajadores. Coloca de acuerdo 7 sindicatos para que vayan por los mismos objetivos. Difícil. Entonces es una visión pesimista quizás, Toño, pero esa es la realidad. Ahora nunca es tarde para poder rectificar. Y me despido, a lo mejor te estoy quitando más tiempo, porque me voy a quedar con una frase de Benito Alarcón, un dirigente que fue secretario de la CUT, que vino invitado a un acto en el Cervantes, se le entregó un galvano, pasó al escenario, le hicimos un pequeño video y él remata en ese video diciendo que él nunca ha dejado de participar con 86 años de vida que tiene.
está sordo como Tapia. Pero vino a Santiago, estuvo en el acto, y en ese video dice que no hay que dejar de organizarse, que no hay que dejarse no hay que dejar de luchar. Dice que la única causa perdida es la que se abandona. Entonces, me parece espectacular. A lo mejor la frase no pertenece a él, pero yo creo que hay que levantarle el ánimo a la gente. O sea, mientras estemos vivos, mientras pensemos que la razón está con nosotros, yo creo que no podemos dejar de luchar. Perfecto. Bien, Juan, te agradecemos por las palabras, por los recuerdos, por la memoria, sobre todo por la memoria. Importante el rol que tú cumpliste también como director de la radio Camilo Enríquez desde el año 71, ¿no? Sí. Y el rol que cumplió este medio de comunicación acá en Valdivia. Y suponemos que muy recordado y querido por la misma población de Valdivia. Esperamos que en algún momento el proyecto pueda volver, ¿o no? Me encantaría. ¿Cierto? Sí, yo creo que hay que recuperar lo perdido. Y mientras estemos vivos, yo creo que podemos contribuir, ¿no? Aunque sea insuflando energía a los más jóvenes. Bien, te agradecemos, Juan. Muchas gracias a ti por la invitación y repito nuevamente agradecimiento a todos los que nos escuchan. Perfecto.